Bueno, comentarios, vivencias de esta semanita con el rayo de la voluntad. Yo sé que muchos de ustedes tuvieron experiencias muy especiales y los invito de verdad que las compartan, porque yo creo que eso es lo que más nos va a hacer crecer. Recordemos que hemos estado hablando aquí primero de los tres cuerpos que llamábamos el físico, etérico, el emocional, el astral y el mental. Pintémoslos así, no importa. ¿Sí? Bueno. Y después de eso entonces hicimos este puentecito que lo llamamos ¿cómo? ¿Del canal de qué? Eso. Canal o templo de la sabiduría, o el Cararasarira, o el templo de Salomón. Bueno, ¿qué dijimos? Esto no era otra cosa que la posibilidad de conectarnos con el alma. Conectábamos el alma así más o menos, y decíamos que el alma con cuerpo causal, perfecto. Y decíamos que a su vez este estaba conectado con ¿qué? La triada espiritual. Y empezamos entonces a esbozar el tema de la ciencia de los 7 rayos. Y dentro de esos 7 rayos decíamos hay 3 rayos de aspecto y 4 de atributo, ¿cierto? Vamos hasta ahí. ¿Sí o no? Sí. No. Y entonces dentro de esos 3 rayos de aspecto veníamos hablando de que había ¿cuáles? Atma. Eso, voluntad. No. Voluntad. Amorosa, Amor, sabiduría, sabiduría. inteligencia activa. E inteligencia activa. Como yo sé que algunos vienen otra vez de primera vez por aquí, o hace mucho rato que no venían, para que no nos perdamos, vamos a hacer ahí una pequeña precisión, pues para que no nos quedemos ahí en el aire. Es muy importante que esto lo entendamos, porque si entendemos esto vamos a entender por qué se hace la sanación y para qué. ¿Sí? De la sabiduría. ¿Sí? O templo de la sabiduría. ¿Por qué se hace la sanación y para qué? Entonces, insisto, ¿alguien tuvo alguna experiencia especial esta semana meditando con los 7 rayos? ¿Alguna sensación especial que hubieran tenido? ¿Qué estás mirando a Mónica? No. Porque ya dijo que habla. Así, a ver, Mónica, dale pues, compartirnos a ver qué. Pues yo no sé, pero sí tuve una experiencia muy distinta, no sé pues si será sugestión o qué, pero estuve meditando con los rayos, y al bajar pues los rayos de la tríada espiritual, el loto pues o el alma, y hacer todo el proceso, sentía como un vacío, como una cosa rara, como cuando uno se cae, que siente como una cosa así toda... Como un vacío que era como un lleno, ¿cierto? Pero chévere, bonito. No, bacano, pero me daba como sustico. pero sí, bacano. Y también sentí en las manos en la mano izquierda. ¿Qué sentías en tu mano Como izquierda? una vibración, como... Específicamente con este del rayo de la voluntad, ¿no? Sí. Bueno, eso tiene su razón de ser. ¿Sí? Sí. Mano izquierda, y lo vamos a ver, se van a dar cuenta. ¿Alguien más tuvo otra experiencia con el rayo de la voluntad? Dale. ¡Ah, eso! ¡Qué maravilla! Dale, Pues pues. yo hice la tarea y creo que en la semana hice 4 meditaciones Ajá. sobre la voluntad. Excelente. Y entonces, pues, yo me siento como la necesidad de escribirlo porque me olvida. El amigo alemán. Sí. Bueno, Entonces hice como este resumen así. perfecto. La voluntad se genera a manera de decisión en la mente del humano y de acuerdo con sus características en otros seres.
Esa decisión se transforma en idea y la idea en movimiento que produce en la mente un plan de ejecución y posibilidades. El plan desata emociones y deseos que serán ejecutados mediante el cuerpo físico. Entonces así se involucran pues los tres cuerpos que estaban representados. Al tomar una decisión se hace uso del libre albedrío. Y en ese libre albedrío siempre estarán presentes los sentimientos, las emociones y los deseos propios del ser. Por ello es tan importante determinar con sinceridad cuál es el espíritu o la energía o la voluntad que nos mueve a tomar una decisión. Okay. Hacer la voluntad de Dios se escucha con frecuencia en todas partes, mas ¿cuál es la voluntad de Dios? Indudablemente hay un plan trazado, un plan divino, trazado, basado en el bien, el amor, la compasión, la tolerancia, el perdón, la solidaridad, la no discriminación, la paciencia, la generosidad, la fraternidad, la paz, el amor, la libertad y la gratitud, entre muchos otros, que se ofrecen a todos como bellas flores para que el que quiera tomarlas para el que quiera tomarlas para sí. Pues lo contrario, o sea, los antivalores, son la expresión de la negación de la voluntad de Dios. Okay. Y luego esto salió como, no sé, como con rimita. Voluntad es el sentir en el corazón humano y también el discernir frente a la dualidad. Siempre hallarás dos opciones, variadísimos senderos y colores y sabores. Aunque todos los caminos llevan al mismo lugar, usa bien tu libertad para seguro pisar. Avanza por la pendiente, así sea duro escalar. Que sea tu voluntad el amor, la libertad, el perdón, y hallar podrás esa paz eterna en tu corazón. Tu voluntad es la misma que animara al Creador. Haz lo bueno, haz lo justo y correcto siempre a tu alrededor. Sea tu buena voluntad todos los días y en todo, venciendo la necedad y la inconsciencia a su modo. Que la buena voluntad sea la luz de tu vida. Hacer la voluntad divina es la única salida. Ah, súper bien. Qué bien. Eso Eso fue todo. Y ya, ella se queda ahí pasadita, como eso fue todo, ya. Vale la pena, dime. A mí me parece súper importante cómo estos temas lo van alineando a uno, como si uno llevara el carro al taller y le dieran diagnósticos, pues usted por aquí no funciona, por aquí no funciona. El martes a primera hora, David me puso un incidente que me puso a, Yara, por favor, el rayo. Yo decía que tenga como la sabiduría para conectarme. Y realmente yo creo que cuando uno no tiene o sea, cuando uno no está bien alineado en un punto, ahí es cuando se le hace dura la tarea y la lección. Pues qué rico uno pasar por estos momentos para hoy decir, uy, lo logré, estoy feliz, no me dejé mover el piso, disfruté el incidente y le di gracias a Dios, pues como media horita después. Pero yo era, ay Dios, dámelo. Sí, pero me pareció que es súper importante estar conectado con estos temas Perfecto. para salir adelante. Mencionaste también una cosa muy importante. Bueno, ¿alguien más? Para mí la voluntad y la meditación pude concluir que es como esa fuerza interior que desarrollamos y que siempre vamos a poder tener dos caminos a elegir. Yo lo hice constantemente con la analogía que casi siempre nos ponen de que el cuerpo es un vehículo, la mente es el piloto y la voluntad sale siendo como la llave para ese encendido. Okay. Para nosotros realmente encontrar ese camino hacia donde vamos a dirigirnos. Cuando nosotros carecemos de la voluntad, es algo que constantemente tenemos que estar
retroalimentando, porque desde niños, de acuerdo a ese entorno, se nos va formando como se nos va desarrollando, pero realmente es un constante tener que aprender, en esos aprendizajes la vamos fortaleciendo. Entonces, tener como siempre presente que esa voluntad es como la llave de la felicidad, de la manera como nosotros podamos articular esa mente y le podamos colocar ese piloto adecuado a esos pensamientos. Como nosotros realmente podamos conocer ese cuerpo, que es el que nos está enviando siempre los mensajes por dónde vamos, si estamos haciendo lo correcto o no. Y realmente saber elegir ese camino, porque la voluntad es simplemente saber elegir entre el bien y el mal, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Si tenemos que realmente desarrollar esa voluntad, vamos a poder vivir en ese equilibrio, en esa armonía, en esa conciencia pura. Si empezamos a que ella nos falte, vamos a tener una vida por el placer, por los excesos, por una cantidad de cosas que es lo contrario a mantener. Yo pienso que a veces la voluntad no es propia, o sea, somos guiados y llevados, conducidos en contra de nuestra propia voluntad. Ahí es donde experimentamos cosas que tenemos que saber superar. O sea, lo hablo personalmente. O sea, estoy viviendo situaciones en que ni siquiera es mi voluntad, o sea, es como algo puesto ahí, como algo que tengo que atravesar, lo que decía mi compañera, para decir que rico, lo logré, pero a veces se hace muy duro, es una tortura, o eso es uno dice, pero es que, ¿por qué me toca esto? ¿O para qué me toca esto? Tal vez yo pienso, observo mucho los acontecimientos, yo digo que lo hace a uno más fuerte. Eso lo acondiciona a uno el carácter, lo pone a uno muy centradito. A veces la gente desde afuera lo ve a uno como duro de corazón, pero no, eso es fortaleza, eso es experiencia, eso es sabiduría, uno adquiere la sabiduría a través de estos acontecimientos. Entonces yo pienso que la voluntad a veces no es propia, porque si esto fuera propio, esa es la voluntad divina en la que la compañera también decía. Si entonces la voluntad divina es solo lo bueno, entonces los que hacen lo que no es bueno, entonces, ¿cuál es su aporte? O sea, esto no es así tan derechito, esto no es así tan puestecito. Entonces yo pienso que la voluntad no es propia, a veces no es tan derechito, sí, es verdad. Esto es trabajado, esto es a base de esfuerzo y de mucha paciencia y saber aceptar los acontecimientos que... Es pulir el diamante. Carlos, a ver que estás que te mordes la lengua ya, hombre, a ver. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. Porque la voluntad no es propia del ser humano. La voluntad nos llega a través de la luz, por eso es un rayo de voluntad que llega a nosotros, no sale de nosotros, sino que llega a nosotros. Eso. Y de pronto sí nos vamos apropiando de él, pero es algo que nos llega, como decía ella, de la luz suprema, viene el rayo chiste. Exactamente, y entonces nos enseña más bien a forjar nuestra vida, y por eso podemos aprender a tomar decisiones en momentos muy difíciles o a soportar situaciones muy difíciles, pero es por eso, porque en nuestras propias capacidades no tendríamos la posibilidad de aprender. Bien. Sandra. Estoy de acuerdo. Sino que a través de la meditación pude sentir más tranquilidad al entender eso, que era alinearse con la voluntad de Dios, no con el capricho mío, ¿cierto?
y cómo pues haciendo el triángulo, el séptimo centro, que es como el que está más cerca del alma, por decirlo de alguna manera, con el primero, que era como, bueno, aterrice pues ya, ¿cierto? Entonces, eso me hizo sentir tranquilidad de saber que esa voluntad va para algo y que tiene razones de ser y que hay cosas que uno de pronto en primer momento desde su capricho no entiende. Bueno, ya, me hizo sentir mucha tranquilidad en todo caso. Bueno, miren todo lo que nos dio para pensar esta meditación sobre la voluntad, sobre el rayo de la voluntad, y yo quiero aquí detenerme para que hagamos una síntesis de todo esto, porque no podemos desaprovechar todo lo que ustedes están aportando. Esto es la síntesis, la dijeron ya ustedes, solo que vamos a organizarlo un poquitico. A ver, entendamos esto que decíamos acá, los tres cuerpos, ¿sí? Un cuerpo físico, etérico, yo creo que todos tenemos eso claro. Un cuerpo emocional, que digamos es una esferita un poquito más afuera del cuerpo físico, y un cuerpo mental que va un poco más afuera, y son esferas envolventes. Eso significa que el cuerpo mental necesariamente tiene que influir sobre las emociones, y a su vez las emociones necesariamente tienen que influir sobre el cuerpo físico. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Yo creo que eso sí lo teníamos claro. ¿Qué ocurre? A ver, primero, ¿para qué se hace una sanación? ¿Cuál es el propósito de estudiar esto de los 7 rayos? ¿Qué intención tendremos con mencionar todas estas cosas? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Para qué se hace una sanación? Primero, hay una cosa que se llama el triángulo de la sanación, y es precisamente 3 características que debe haber en la sanación. Una, impersonalidad. Impersonalidad. Sí. 2, presencia. Presencia. ¿Sí? Y 3, silencio. Si existen estas 3 características, esa es como la primera parte que tenemos que hacer para poder tratar de hacer una sanación, ya sea a nosotros mismos o a alguien que nos solicita esa colaboración, de que estemos ahí construyendo redes. Si decimos que hay impersonalidad, significa que muy claramente no somos nosotros los que sanamos. No es Alejandro Posada, no es Blanca, no es Titis, no. Es un alma grupal la que está sanando. Y por eso, cuando hacemos una alineación, ustedes llevan el carrito a que le hagan alineación. ¿Para qué? ¿Para qué lleva uno el carro al taller a que le hagan alineación? Para que esté como en equilibrio, para que esté en armonía, para que funcione bueno, para que no le chirren las llantas, para que, ¿sí o no? Exacto. Entonces, en la alineación que estamos haciendo, ya en este otro plano, estamos poniendo el pensar, sentir y actuar en la misma dirección para un propósito. ¿Y cuál será ese propósito de alinearnos? ¿Cuál será el propósito de alinear el cuerpo físico etérico, es decir, el pensar, sentir y actuar, el cuerpo emocional y el cuerpo mental? ¿Cuál será el propósito de eso, de alinearnos? Presencia. Presencia en parte, bueno, sí, sí, presencia, bienestar. Y mucho más allá de todo eso, miren aquí el pastelito que tienen ahí al frente. La conexión con el espíritu. Para conexión con, antes de llegar al espíritu, con el alma. Finalmente lo que estamos es tratando de conectarnos con el alma. Si nosotros, ya lo acabamos de decir, la sanación se da desde el alma, no desde el individuo, es desde el alma grupal. Y por eso nuestra intención de irnos conectando en las actividades del día a día no son otras que ir en esa dirección de por fin conectarnos con el alma, que es donde habita ¿qué? La esencia. ¿Sí? Y por eso entonces hablábamos la otra vez de que ahí en ese loto de 12 pétalos representábamos el alma. ¿Se acuerdan que pintamos los 3 petalitos externos, los 3 intermedios y los 3 internos? ¿Sí? Y en el centro la joya en el loto. Y decíamos, ¿para qué nos estamos conectando con el alma? Para eso precisamente.
Yo creo, pues, en mi pensar que de pronto ese proceso requiere un desprendimiento individual. O sea, allá vamos. Justamente eso es lo que queremos llegar. Entonces, lo primero, entender que no somos nosotros. Entonces no nos desgastemos en que si la voluntad es propia, por supuesto que no, eso viene, como lo dijo Carlos, de un rayo que llega a nosotros. Ese rayo parte de todas estas 7 rayos que mencionábamos, 7 rayos, con las 7 corrientes, ¿sí? Esos 7 rayos o 7 corrientes no son otra cosa que el contacto, digamos que con el sol espiritual, que desciende a través del alma para tocarnos ya a nosotros como individuos. Entonces imagínense eso por allá en la tríada espiritual, Atma, Buddha y Mana, lo que hablábamos la otra vez pasada. Imagínense esa tríada espiritual por allá lejísimos. Todavía nos falta mucho para llegar allá, porque ese es el contacto con la chispa divina, con Dios, con la mónada, con la fuerza superior, con el creador, con ¿sí? El hombre de los 1000 días, bueno, lo que quieran, ¿sí? ¿Qué pasa? Desde esa tríada espiritual desciende ese rayo a través del alma que se conecta, aquí decíamos, con los átomos permanentes. Átomos permanentes, y decíamos, hay un átomo permanente físico, mental y emocional. Eso está claro. Y entonces, ¿qué decíamos que eran los átomos permanentes? Allí donde habitan los correctos patrones, esa despensa donde está la despensa de las correctas emociones, la despensa del correcto cuerpo físico, digámoslo así, y la despensa de los pensamientos adecuados. Entonces fíjense que si lo que estamos es tratando de alinearnos es precisamente para que no nos quememos, porque si no llegaría esa energía tan intensa y de tan alta vibración que simplemente no la soportaríamos. Entonces por eso no chicaneemos con aquello de que no, yo era que estaba allí a la vuelta conversando con Dios y pues directamente yo canalicé y entonces en ese momento me llegó toda la información. Eso puede ocurrir con seres muy avanzados, pero nosotros, el común, ustedes pues, el común de la nosotros estamos metidos en una cosa en la que apenas estamos desarrollándonos y apenas estamos entendiendo, medio comprendiendo el cuerpo físico etérico, ni siquiera entendemos las emociones. ¿Cuántas veces nos enredamos y decimos, uy, pero yo por qué reaccioné de esta manera, eso no era para tanto? Y mucho menos el mental que saca ideas locas continuamente y que uno dice, de 70.000 pensamientos solo uso el 2%, no puede ser, ¿sí? Entonces eso sí lo deja uno pensando, y es porque todavía nos falta mucho para conquistar esos cuerpos, insisto, que completan la tríada inferior, la triple personalidad inferior. Todavía nos falta mucho, pero estamos en el camino, ¿sí? Más nos faltaba hace 8 días. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo primero, impersonalidad. Lo segundo, presencia. Si no estamos presentes, ahí no estamos haciendo nada. ¿Y qué es la presencia para ustedes? La conciencia. Y es estar, esa conciencia, ¿desde dónde se alimenta? Del corazón, del cuarto centro. Entonces, si estamos en presente, esa presencia nuestra en presente no es otra cosa que el estar desde el corazón. Es estar ahí en el cuarto centro. Y estar en el cuarto centro significa tú me importas, yo te importo, porque somos uno en esa única unidad, desde esa parte del presente en presencia, ¿sí? Si yo estoy presente en cuerpo físico aquí, pero mis emociones están por allá y mis pensamientos están por allá, lo único que estoy haciendo es introduciendo ruido en el sistema. Ahí es cuando surgen cosas como, por ejemplo, pues yo no sé si esto será sugestión o qué. No, empiécenselo a creer porque tienen las herramientas ya para que se las crean, ¿no? Y a veces hay un temorcito que uno tiene, pero ese temorcito está precisamente porque la personalidad está en ese proceso de alineación. Entonces sale el diablotín del ego a decir, eso sí será cierto, tanta dicha. Y entonces como que, ¿y verdad? ¿O será que es que yo me la estoy imaginando? Créansela, pero empiécensela a creer, porque es que cuando se la creen, la crean. Y ustedes ya saben eso. Entonces, si nosotros estamos en presente y
insisto, desde la impersonalidad podemos entrar en ese silencio. ¿Y qué es el silencio? La pausa. Y la pausa es el secreto de los ritmos. Bien. Los ritmos. Bien. Pero además de eso, la pausa es aquietar las emociones. Si estamos, por ejemplo, ustedes quieren llevarle, esto ocurre todos los días hay alguien que se acerca, miren, por favor, ténganme en cuenta en el grupo de sanación, envíenles energía tal, pero es que yo no sé si es verdad, y ahí empieza la discusión mental, y claro, ya eso es ruido, que obstaculiza la circulación de esa energía. Dijimos que por dónde circulaba esa energía, inicialmente para poder actuar en el cuerpo físico del otro, a través de la red etérica o la trama etérica. Entonces por eso decimos hay un cuerpo físico etérico. Yo vuelvo y les pongo el ejemplito de la red esa que cubre los limoncitos en los supermercados. Este cuerpo físico tiene una especie de red que lo recubre, pero esa redcita se multiplica y se prolonga hasta el infinito porque hace parte de la red planetaria donde todos de alguna manera estamos interconectados, ¿sí? Entonces, si en un momento determinado hay un pensamiento necio, eso no se quedó aquí. De alguna forma alteró la red planetaria, la red etérica planetaria, y ese pensamiento tuyo aquí, irresponsable, está generando un caos posiblemente en Australia, ¿sí? O en el Japón. ¿Por qué? Porque esa red etérica está comunicada y está ejerciendo eso, una especie de nivelación o armonía a nivel de toda la estructura. O sea que crea una turbulencia. Claro, crea una turbulencia. Por eso la primera, lo decíamos la vez pasada, la primera sensación que tenemos, Mónica, cuando estamos haciendo este tipo de cosas, es que hay algo que llegó a nosotros. Pero esa sensación hace que nosotros tengamos que reconocer la responsabilidad, ¿sí? Y por eso el primer portal del alma es el de la responsabilidad, porque cuando nos hacemos conscientes de eso, entonces responsablemente empezamos a emitir los pensamientos adecuados y reconocemos que este pensamiento de alguna forma va a ir a tocar al otro. Al otro que a lo mejor jamás ha estado en contacto físico con nosotros, pero sí en la red etérica con nosotros. Ahí estamos conectados. Hagan de cuenta, ustedes han visto esas ¿cómo se llama eso? Las cercas eléctricas que ponen en las fincas para que el ganado no se pase de un potrero a otro, ¿sí? Entonces, allá en el último rincón, de pronto pasa una vaquita y aquí estaba la terminal de esa cerca eléctrica y está disparando esa frecuencia continuamente. La vaquita tocó la red por allá a 10 kilómetros y ¡pum!, se encalambró. Es la misma cosa. Este pensamiento es esa fuente que está ahí y que está generando ese tipo de alteraciones a nivel distal. Entonces tengamos muy en cuenta eso: impersonalidad, presencia y silencio. Insisto mucho en el silencio porque desde el silencio estamos haciendo esto de la pausa, y desde el silencio lo que estamos generando es precisamente el acallar las emociones. Decíamos, las emociones bajas o de baja frecuencia, que son el odio, el resentimiento, el rencor, la ira, el separatismo, todas esas cosas están tocando de alguna manera el cuerpo físico, y ese cuerpo físico se está afectando necesariamente. Entonces, si estamos produciendo emociones adecuadas, estamos organizando también la posibilidad de que nos contactemos con frecuencias cada vez más altas. Una emoción más organizada implica que hay una frecuencia mucho más alta, y por eso en la medida en que vamos desarrollando este puentecito de comunicación, el templo de la sabiduría, alguien lo dijo, recurrimos o recuperamos la sabiduría que entre otras cosas está en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es quitarle, como decía Miguel Ángel, el mármol, lo que le sobra al mármol para descubrir la escultura que hay allí. Entonces, cuando empezamos a descubrir esa escultura, se empieza a revelar el alma individual, pero precisamente rescatamos la sabiduría y el bufón, el sabio y el bufón, que se dan cuenta que era la vida para gozarla de manera responsable, pero además teniendo en cuenta que éramos una única unidad. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí.
¿O estoy muy enredado? Bueno, dime, como medio berraco por todo, cuando está medio irritable por todo, cuando cualquier cosa lo descompone, cuando no soporta la más mínima crítica, cuando se deja tocar por el ego tan fácilmente, cuando las emociones contrarias al amor empiezan a habitar en su interior, uno dice, hombre, algo me está pasando. Y la sensación que uno tiene es eso, de que, ¿qué será pues lo que me está pasando? Hombre, que yo estoy reaccionando de esta manera, y uno como que necesita algo distinto, a ver si empieza a producir otra cosa. Entonces va, toca la despensa donde están el átomo permanente emocional o los correctos patrones emocionales, y dice, oiga, don átomo permanente astral, usted sería tan amable de regalarme por favor emociones más tranquilas, que es que yo me quiero serenar un poquito. Entonces, por supuesto, como esto es tan generoso y estamos en el alma dice, pues claro, venga hermano, pero primero respire, haga pausa, silencie sus emociones, acalle toda esa turbulencia que tiene, porque hasta aquí usted está por allá en la periferia del huracán y esa es la que hace daño. Cuando estamos en el ojo del huracán, estamos en esa quietud interna que es bien contraria a todo lo externo que está en la periferia del huracán. Ustedes ven, el huracán va tocando desde afuera cosas y levanta techos, y levanta casas, y levanta carros, y levanta todo, pero el ojo del huracán está en ese silencio interior, porque ahí habita una especie de agujero negro. Parecido al remolino de los ríos. Exacto, igual que el remolino biosol. Chupamanchas en igual. Es el chupamanchas, tal cual, y es un agujero negro. Y decíamos que ¿qué es un agujero negro la otra vez? En física, ¿qué es un agujero negro? ¿Se acuerdan? Cuando empezábamos a hablar, está haciendo calorcito del bueno, ¿cierto? Cuando empezábamos a hablar de un agujero negro y de la física cuántica, decíamos, el agujero negro es aquello en lo que la gravedad llega a ser tan intensa que cualquier cosa que se vaya por ahí a ese agujero jamás puede salir, a menos que la voluntad sea más que la voluntad, A través de un salto cuántico. a la conciencia. Perfecto. O sea, desde la conciencia podemos salir de ese hueco tan impresionante que nos absorbió todo, y que si además no lo logramos tocar, pues hombre, ese agujero negro se va a inscribir ya es en nuestro cuerpo físico. ¿Qué es un melanoma? Ese tumorcito que da en la piel, negro inclusive, casi como diciéndole a uno, mire que es negro. Yo no soy racista, pues ni mucho menos, pero ¿por qué? Porque él está atrapando con tal fuerza de gravedad que entonces la condensación interna se hace tan fuerte que se consolida de esa manera. Entonces viene esa alteración y por supuesto se va a manifestar en el cuerpo físico. Si nos regalaron desde el alma, en ese patrón del átomo permanente emocional, una cosa muy rica con la que finalmente empezamos a sentir esa paz interior, la paz ciencia, la ciencia de la paz. Entonces lo que estamos actuando es en esto, este átomo permanente emocional desciende en el cuerpo físico al cuarto centro y al tercero. claro, y a su pareja, que es el tercer centro, y forma con el sexto centro nuevamente ya un triangulito que se llama el triángulo Ese sí de es la energía Ese sí es el de la magnética. muerte. Cuando uno tiene emociones correctas, Sí. uno se vuelve magnéticamente atractivo, ¿sí? Mucho más allá de lo físico, ¿sí? Ustedes han visto, es que no hay que ser el Adonis, pues, para tener como ese grado de aceptación de que qué rico estar con esa persona. Yo no sé qué tiene esa persona, pero a mí me fascina estar con ella, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente nos estamos contactando con esa energía envolvente que le dio el átomo permanente emocional, donde esos patrones de las correctas relaciones empiezan a establecer un flujo muy adecuado. Entonces, bien aspectado, ese rayo del amor-sabiduría, ¿qué será? ¿Qué es lo primero que forma el rayo del amor-sabiduría? Si ya dijimos con qué tiene que ver,
con los correctos patrones de relación. Entonces, ¿qué es lo primero que hace bien aspectado ese rayo? Buenas relaciones. Buenas relaciones. Buenas relaciones. Entonces establecemos relaciones. Eso, relaciones armónicas. Eso está muy bien, armónicas. Esto yo no sé por qué no me está pintando hoy. Armónicas. ¿Y eso qué implica entonces? Unas buenas relaciones armónicas, ¿qué hacen? ¿Tejen qué? Claro, tejen redes, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí, por ejemplo, en nuestras comunas? ¿O qué pasó durante los últimos 20 años con toda esta cantidad de sucesos que han ocurrido? O en las favelas, por allá en Brasil, o en cualquier parte, porque esto pasa en cualquier parte, o en el núcleo familiar que se destruyó. ¿Qué está pasando? Esto, se fracturaron las redes de relación, y si se fracturan las redes de relación, se perdió la ¿qué? La comunicación, la conexión, la coherencia, eso es fundamental, la conectividad, todas esas cosas. Si eso pasa a nivel macro, ¿qué ocurrirá a nivel micro en el cuerpo físico? Claro, y entonces, ¿qué pasa? Las enfermedades. Claro, vienen todas las enfermedades. ¿Qué significa? Que el hígado dejó de dialogar con el riñón, con el corazón, todos dejaron de dialogar. ¿Se perdió qué? La comunicación. En otras palabras, la enfermedad no es otra cosa que la pérdida de comunicación. ¿Sí? Miren lo elemental que es esto. Entonces, fíjense si seremos, ¿dónde lo puse? Responsables o no de nuestra salud. Si nosotros detectamos a tiempo, hombre, que nuestros pensamientos no están como deben ser, que nuestras emociones no están como deben ser, y que además de eso no estamos respetando nuestro cuerpo físico, pues hay que actuar, porque si no, el cuerpo dice, hey, no me paraste bolas, entonces mira, yo lo que acabo de hacer, yo decidí rebelarme porque como no me hacías caso y ya no me amabas, entonces yo, ¿sí? Además dice yo, saca el ego, ¿sí? Él no habla de nosotros aquí en el cuerpo físico, no, solamente, no, él dice yo, el ego, la personalidad. Vamos hasta aquí. Mal aspectado, ¿qué le ocurre? Pero ¿cómo se restablece? Allá vamos, primero entendamos qué está pasando. Entonces, bien aspectado, me relaciono bien contigo, me relaciono bien conmigo mismo, me relaciono muy bien con el entorno, entiendo que no soy una pieza por allá afuera de todo un holograma, sino que soy un todo parte, y es decir, que la parte está en el todo y el todo está en la parte, y eso es un holograma. La actividad de servicio. Exactamente. Y ahí es donde recuperamos aquello de servir, meditar y estudiar, que son las tres propiedades de el sanador. Eso significa que el sanador solamente puede realizar su función si está, primero, entendiendo aquello que decíamos de la impersonalidad, la presencia y el silencio, y rescata esto, servir, meditar y estudiar. Sí, eso bien aspectado. Pero mal aspectado, ¿qué ocurrirá? Si bien aspectado es generar buenas relaciones, buenas conexiones, ¿qué pasará si está mal aspectado? Desarmonizar el ambiente, desarmonizar conflicto, desarmoniza el ambiente, separamiento. Por eso, separatividad. Por eso las células tienen un mecanismo maravilloso para evitar ese separamiento. Tienen un mecanismo maravilloso. ¿Y cuál es el mecanismo de esas células? Una cosa que no tienen por qué saberla en medicina, se llama apoptosis celular. La apoptosis es la muerte celular programada. Una célula responsable que se da cuenta que no está cumpliendo a cabalidad con su función y que dice, mi trabajo está entorpeciendo el resto del bien común, dice, yo me suicido, yo debo morir. Entonces, sabiamente esa célula se retira.
y dice, no quepo en esto ya porque me envejecí, porque a lo mejor estoy siendo torpe o porque no he sido responsable, entonces le da cabida a una nueva célula que venga a cumplir cabalmente con esa función. Pero si esas relaciones no se establecen de manera ordenada, jerárquica, sino que se establecen completamente caóticas, desordenadas, en una disarmonía total, ¿qué empieza a ocurrir? Las correctas relaciones llevan a que haya la fusión entre los otros, y por eso se da la creatividad física. Vamos a ver después dónde se anclan los rayos y vamos a entender muchas cosas. Entonces se da la creatividad física si hay correctas relaciones, ¿sí? Si hay un amor profundo entre la pareja, entonces en que entran perfectamente ese hijo, ¿sí? Pero si esto es un desorden total, ¿qué le pasará a esas relaciones, por ejemplo, entre las células? Que ya no hay un crecimiento de manera organizada de las cosas, sino que hay excrescencias, hay verrugas, hay tumores, hay cáncer, hay todas esas cosas, porque simplemente ya se perdió la conexión. Entonces cada uno empieza, nada, crezcamos por aquí como podamos porque los demás se olvidaron de nosotros, entonces defendámonos nosotros y creemos nuestra propia, sí, todo eso. Entonces se separan hasta allá, y claro, las células que se separan, ¿a qué van a llevar al cuerpo global? Al separamiento. A que haya una crisis que se llama enfermedad. Pero si el creced y multiplicaos, que era el mandato del rayo del amor sabiduría, creced y multiplicaos, no se hace de manera ordenada, entonces ya ese crecer y multiplicaos se hace de una manera completamente caótica, desordenada, y entonces empiezan los tumores. ¿No les parece mucho un tumor a eso? Cuando uno ve que informan una biopsia de un cáncer, por ejemplo, el patólogo, por ejemplo, pone células francamente monstruosas, de tamaño inadecuado, con un parénquima, o sea, un tejido de sostén desorganizado, todas esas cosas. ¿Pero por qué? Porque decidieron cada una, como si no tuvieran un director de orquesta, hacer su propia melodía, y entonces, por supuesto, los músicos nunca se van a encontrar al unísono. Y eso suena maluco, ¿sí? Empiece cada uno a cantar en este momento una canción, la primera que le ocurra, pero ya, háganlo de verdad, háganlo, 1, 2 y 3. Bueno, muchas estrella aquí. A ver, bueno, ya la pensaron, pero no la digan, empiecen a cantar, no importa que hagan el ridículo, es una fantasía. 1, 2 y 3, ya. Miren lo que sienten ustedes, miren lo que sienten. ¿Qué? Y uno como que está cantando el otro. Eso mismo ocurre cuando no hay una dirección al interior del cuerpo. Y entonces es completamente caótico. Si se pierden esas correctas relaciones, entonces viene el caos y viene sin duda todo esto que empieza a ocurrir. Si en cambio se tocó en el tercer y cuarto centros, fíjense que siempre hay un centro infradiafragmático y un centro supradiafragmático, ¿sí? Por eso cuando veamos dónde se van a anclar los 3 rayos de aspecto, no nos vamos a extrañar de que se anclen de aquí para arriba, porque son ya como la parte más evolutiva. Los de atributo, por allá abajito, pero de aquí para arriba empiezan a anclarse esos centros de aspecto, esos rayos de aspecto. ¿Bien? Entonces, en síntesis, la proyección debería ser tratar de tener un contacto consciente con esa chispa divina. Mira la palabra que usaste, consciente, ¿sí? Con esa chispa divina. Es que si no hay conciencia no podemos estar ahí. Por eso, miren que todos los grandes maestros iniciados... ¿Qué pasó? No, que por eso no lo bueno. Los grandes maestros iniciados, fíjense que siempre están hablando como el Buda. Vive intensamente el instante de cada instante. Dicho en nuestras palabras, el aquí y el ahora, ¿sí? Está presente, es otra manera de decirlo. Hermanito, en presente, ¿sí? Porque a veces está, ve dónde estás,
¿sí? Aterrizá por Dios, ¿cierto? Ubicate. Ubicate. Todas esas cosas empiezan a ocurrir. Entonces, si utilizamos esa fuerza consciente para estar en contacto, empezamos, entre otras cosas, a diferenciar lo que hay entre materia y fuerza y energía. Entonces, digamos que la energía es eso que está ahí potencialmente para ser movilizado, pero se moviliza a través de una fuerza que está incluida en la materia. Por eso, en realidad, nosotros cuando hacemos una sanación no estamos moviendo energía, sino fuerza, la fuerza que hay ahí en ese ser, y por eso, si logramos despertar esa fuerza de ese ser, pueden ocurrir cosas maravillosas que uno no se imaginaría siquiera que puedan ocurrir, pero que lo vemos, y ya han sido ustedes testigos cuando hemos visto algunas sanaciones que han sido casi que imposibles. Si no, pues la muestra un botón aquí, mi doña, ¿cierto? Que nos decían que había cosas tan complicadas, como aquí hay muchos nuevos, resúmenles en 3 palabritas, ¿qué fue lo que hicimos contigo en esa sanación? Hicimos el grupo conectado con el alma grupal. ¿Qué fue? Bueno, fue algo muy maravilloso. Yo tuve un infarto agudo de miocardio y quedé por aneurisma eficaz en el ventrículo izquierdo. En ese aneurisma se me formó un trombo. Entonces, aquí en el grupo hicimos, bajo la dirección del doctor, hicimos una sesión de sanación, y en esa sesión, con la ayuda de todos los presentes, el trombo se fue diluyendo y yo lo pude ver, porque fue muy hermoso. A mí no se me olvida esa experiencia, porque yo con los ojos cerrados yo pude, o sea, mis ojos como que dieron un giro, y entonces yo llegué a mirar mi corazón de una manera absolutamente clara, y vi cómo vi el trombo, lo vi así alargadito como una babosa, y entonces empezaron a salir una cantidad de hilitos y se iban saliendo como si fuera un nudo, hasta que eso quedó completamente limpio. Fue muy hermoso, y sucedió justo en ese momento. Cuando salimos de acá, me preguntaban algunas que cómo me sentía, y yo estaba asombrada, porque yo me sentí desde ese momento como si nunca hubiera tenido infarto, como si no hubiera pasado por esa experiencia. Algo muy maravilloso. Y hasta este momento estoy limpiecita. Cuando ocurren cosas como esas, y uno no solamente las ve, sino que las constata ecográficamente, a ellas le hacen después los exámenes, la ecocardiografía, y se dan cuenta, aquí qué pasó, y el médico se queda aterrado, pero ¿cómo así? Usted no era la misma de, ¿sí? Y encuentra que no era la misma de, sino que ella es otra. Eso es perfectamente posible, solo sí, y solo sí estamos en presente, de manera impersonal, y en ese silencio, para que las cosas realmente ocurran, no desde el ego, sino del contacto con el espíritu que descendió a través de esos rayos. Ahora, hay una cosa bien interesante. Esos rayos, alguien puede decir, yo soy de tal rayo en mi cuerpo físico, pero soy de otro rayo en el cuerpo emocional, pero soy de otro rayo en el cuerpo mental, ¿sí? Y soy de otro rayo en el cuerpo del alma. Cuando hablamos de que alguien es de tal rayo, generalmente nos estamos diciendo de que es el rayo de la personalidad integrada ya en contacto con el alma, ¿sí? Pero insisto, alguien que por ejemplo sea el fortachón, el vigoroso, ese que siempre está, el superatlético, toda esa cosa, muy posiblemente en su cuerpo físico está interactuando con el rayo de la voluntad. Pero el que todo bondad, todo pureza, todo candor y todo eso, acuérdense del cuerpecito tan frágil de la Madre Teresa de Calcuta, ¿se acuerdan? Era un cuerpecito frágil, porque además ella estaba lejos de ese cuerpo físico que vino a habitar, pero que dejó a un lado, incluso por poner al servicio de la humanidad todo eso que hizo. Entonces posiblemente en el cuerpo físico de ella nosotros tuviéramos que haber anclado el rayo de la voluntad para que ese cuerpito anclara un poquitico. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Pero hay un rayo que integra, digamos, todo lo que cada uno es,
que es el rayo del alma, del que iremos hablando poco a poco. Ya ustedes hasta aquí yo creo que van más o menos identificándose. Yo seré el rayo de la voluntad, yo seré más del amor, sabiduría, o seré más de la inteligencia, ya lo vamos a ir viendo. Y puede cambiar, pero normalmente hay un rayo que prima, y digamos que con ese rayo de equipaje tú viniste a que te define. este mundo, que te define, ¿sí? Ustedes dirían que, miren que ya saben. Les voy a hacer el ensayo para que sepan que ya saben ustedes. Ustedes dirían que un tipo como Hitler fue un rayo de amor, sabiduría. Un rayo de qué? Voluntad mal aspectado. Miren, me encanta eso. No solamente están diciendo voluntad, sino que además ya lo dijeron, mal aspectado. Era el dictador, fue el que acabó con todo eso, fue el que hizo semejante holocausto. Alguien como por ejemplo Timochenko, eso. Independientemente de su historia, independientemente de su historia. Sí, claro. Si vamos a las causas, pues claro, no vamos a entrar hasta por allá, pero 1000 generaciones. Miren ustedes un tipo, ayer veía yo un programa que me pareció precioso. En Los Informantes, es que se llama ese programa, cuando entrevistaron al gordo Benjumea. No sé si algunos de ustedes vieron ese programa. Ustedes ven al gordo Benjumea y se imaginan un rayo de voluntad, ¿cierto? ¿Qué? ¿O de qué? De amor, sabiduría, pero grandote, ¿sí? Fíjense las palabras tan bonitas que él decía. Yo a mis 72 años necesitaba un trasplante renal, pero yo mismo me negué a esa posibilidad. Yo decía, ¿cómo yo le niego que ese riñón se lo den a un niño que tiene 15 años? ¿Y cómo me voy a aprovechar yo de eso sabiendo que yo ya viví 72 años? No puede ser. Un rayo de la voluntad, no piense en eso. Me importa un carajo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Sí? Venga a ver. Es más, tráigamelo rapidito, papito. ¿Sí o no? ¿Sí? El otro dice eso, ¿cierto? Leonel va a ponerle el rayo de la voluntad, poderoso, glorioso, deportivo, independiente. Soy en colores todo relajo. Bueno, pero un tipo como esos que expresa sus emociones de esa manera, entonces es un rayo de amor, sabiduría, ¿sí? Sí. Ya van a intuir entonces, por ejemplo, un patarroyo de qué será. Inteligencia activa, que es el rayo que vamos a ver la próxima semana por el mismo canal. O seguimos. Ay, verdad que la próxima semana es festivo, ¿no? Es lunes festivo. ¿O quieren que terminemos con el rayo de la inteligencia activa? ¿Y no hay meditación? No, sí, es cierto, hagamos la meditación. Bueno, ¿algo más? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes hasta acá? Siempre. A ver. Yo quiero saber por qué cuando hay acontecimientos muy trágicos y muy pesados, o al menos yo lo percibo así, se forma algo aquí, solo aquí. O sea, no es ni en el estómago, no es en el corazón, aquí. En esta parte es una cosa como tratando de penetrar algo, pero es como así como resistiéndose a eso, como... Habría que preguntarte desde dónde te resistes, si desde tu cuerpo físico o desde lo emocional o desde lo mental, ¿sí? Porque de acuerdo con eso, y si hay una mezcla de todo, es posible que sea desde el alma misma, ¿sí? Entonces no te extrañes por esas... A ver, lo que quiero decirles es no se entretengan de pronto en las cosas que no tienen un significado muy importante. Váyanse un poco más allá para poder entender el contexto y la grandeza de todo esto. No nos quedemos en los pequeños detalles para que no dejemos de ver el bosque por mirar un árbol, ¿sí? Eso es bien importante. Ustedes van a experimentar muchas sensaciones cuando meditan con los rayos. Uno experimenta que tiene un calorcito, la voluntad mano izquierda tiene su razón de ser, está recibiendo la energía. Acuérdense que la energía de la mano izquierda recibe la energía, la derecha entrega esa energía, y esto es pura voluntad, ¿sí? No es extraño que alguien perciba, como lo hizo Mónica en esta meditación, que algo le ocurría en su mano izquierda, pero habrá otro que diga, siento como unas vibracioncitas aquí, u otro que dice, yo no sé por qué me agarra una tos,
y eso significa que está despertando unos centros específicos de energía. No se angustien por eso, simplemente experimentenlo, fluyan con esas emociones, con esas sensaciones, porque eso es lo que nos va a llevar a redescubrirse como seres humanos y a empezar a entrar en contacto con esa ciencia de los 7 rayos que cada uno va a tener en su interior, entendiendo en dónde tiene que trabajar, ¿sí? Porque, a ver, si yo me reconozco como un servidor, como alguien que siempre quiere ayudarle a los demás, que siempre, ay, qué bueno sería, qué tal, ay, qué bueno que tú estés bien, y qué bueno que toda la naturaleza estuviera bien, que todo eso, y empecé, pero no actúo. Entonces, ¿en qué tengo que trabajar yo? En la voluntad. Muy bueno que yo tenga ese rayo de amor sabiduría tan desarrollado, pero si no tengo voluntad, entonces me quedo en tener un don que nunca pude despertar, en intenciones y en deseos. Dime, Mari. Yo experimenté, pues ya hace días me pasa que cuando estoy haciendo la meditación, pues me relajo tanto, ni siquiera alcanzo como que ni a pensarla, pero me pasa que me cuesta como volver a sentir el cuerpo y me asusta. O sea, siento como demasiado pesado. Miren, y yo quiero levantar mi brazo. Esa experiencia es demasiado frecuente, y ustedes sienten los brazos pesados, sienten incluso a veces como si estuvieran elevando el cuerpo, es porque están pasando por estos cuerpos físico, emocional y mental. No se asusten con eso, simplemente cuando están alivianándose, están perdiendo gravedad, ¿sí? Y la gravedad es ese pasado que no ha pasado, ¿sí me entienden? Es renunciar a este presente. Por eso simplemente experimentenlo, y es una experiencia además muy agradable si simplemente fluyen. A veces la ignorancia por esas cosas les lleva a uno a asustarse porque, Dios mío, ¿y qué irá a pasar aquí? Nada, déjense, su cuerpecito va a estar ahí, ustedes van a estar otra vez en su cuerpo, no se preocupen, eso es perfectamente natural y normal que ocurra, pero experimentenlo y vívanlo porque es bonito además, ¿sí? Podemos decir que el rayo y el destino de cada individuo están asociados. Depende cómo tú interpretes la palabra destino, porque, ojo, en alguna charla que hacíamos en Los Molinos, que titulamos precisamente así, Destinando, decíamos que cada uno viene con un equipaje de rayo y viene con una especie de plan, pero perfectamente modificable de acuerdo a lo que tú decidas. Lo decía en el resumencito esta mujercita, la brujita esta, decía que ya no te respetan, ¿cierto? Que hay una cosa que se llama el libre albedrío, y es que cada uno elige finalmente para dónde va. Tú decides si el plan o el propósito del sistema de lo que a ti te encargaron lo haces ya o lo aplazas, y entonces si lo aplazas muy posiblemente vas a tener que repetir la lección mucho tiempo y seguramente tendrás que hacer muchas más encarnaciones, ¿sí? Pero en cambio, si lo cumples a cabalidad, es muy probable que ya entonces esa parte que la gente llama el karma se convierta en un dharma, es decir, en una cosa maravillosa, positiva, agradable, aún a pesar de las dificultades e incluso por las dificultades mismas. Es decir, ya entonces alguien no lo mira como un obstáculo, sino que empieza a fluir con eso y sabe que su función llega hasta cierto punto, ¿sí? Porque si no, cada uno empieza a creerse que es el redentor de la humanidad, y evidentemente nos falta un poquito para ser los redentores de la humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Entendamos que cuando nosotros le hacemos la tarea al otro, le estamos haciendo un muy flaco favor. ¿Por qué? Porque el otro no tuvo que hacer el esfuerzo para sobresalir, para poder llevar a cabo, y no va a aprender la lección. Y quedamos anclados. Claro, quedamos anclados. Por eso hay que renunciar entonces a tener el control. Si no renunciamos a tener el control, nos vamos a quedar ahí confundidos en esa discusión interna que no nos va a llevar a ninguna parte. Bien, ¿alguna otra duda? Podemos empezar por entregar